Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Buenos días a todas y todos, muchas gracias por estar acá. Hoy día ya es viernes, un nuevo día de este festival, ya nos queda poquito. Y como bien saben, además de ver películas y comer crudos, tenemos conversaciones a esta hora y más tarde también. Bueno, también hacemos otras cosas en la noche. Eh, Hoy día vamos a conversar, bueno, este conversatorio se transmite por nuestros canales, así es que eso nos llena de satisfacción porque estas conversaciones pueden trascender más allá de esta sala. Hoy día tenemos un tema de conversación que hemos titulado "El cine no está en crisis, es la industria". Y lo primero que voy a hacer es citar al autor de este título, porque en realidad este título proviene de un artículo con el que me encontré en la internet, muy interesante, que se titulaba así, que escribió nuestro compañero acá del panel, Carlos Gutiérrez, y le pedí permiso para robarme, le pedí prestado en realidad el título. Y en este artículo él plantea una situación que yo creo que nosotros venimos evidenciando hace mucho tiempo, que es un estado de ánimo de crisis, pero lo interesante es que él cambia el foco, moviliza el foco, ¿ya? Normalmente estamos acostumbrados a leer y escuchar y ver en la prensa, e incluso entre nuestros propios colegas, hablar de una crisis del cine, y uno escucha frases como los cineastas le dan la espalda al público, no sé si valdrá la pena insistir con las salas de cine. Como que siempre el acento está en que la crisis está en la cinematografía, en la autoría, en los contenidos, en la falta de observación de los públicos de parte de los autores. Y yo, la verdad, nunca he estado convencida de esas teorías, de esas tesis, nunca. No es fácil darle como sustento a esa intuición, y Carlos logra eso, como enmarcarnos en un contexto de diversos factores que nos ayudan a entender que efectivamente no es el cine el que está en crisis, sino que pareciera ser la industria. Es decir, que nuestra cinematografía, yo me atrevo a decir la del mundo, la de Chile, la de Latinoamérica, pero probablemente la del mundo, salvo la de Estados Unidos, está como operando, bueno, está operando adentro como de un sistema que está pensado para un solo tipo de cine, ¿no? Y que está pensado con un objetivo en sí mismo, que es el objetivo como de vender un ticket, el público, como el ejercicio de la comercialización. Y no quiero decir con esto que eso no sea pertinente ni necesario, sino que no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, para conversar de esto, hoy día me acompañan algunos amigos y amigas a quienes voy a presentar. Me van a disculpar la tos que tengo, pero así es la cosa. Bueno, está con nosotros Carlos Gutiérrez, aquí a nuestro lado. Él es mexicano y él es programador y promotor cultural, es fundador de Cinema Tropical. Y una de sus misiones más importantes es justamente visibilizar el cine latinoamericano en Estados Unidos. También está Dominique Ramsey, acá, que es la presidenta de la red de salas de cine, pero además es la productora, es la gestora que está detrás de la sala de Puerto Varas, la sala de cine independiente -1. Está también con nosotros Ian, que es el director de la plataforma Onda Media del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que representa, digamos, una ventana importante para el cine chileno. Y por último está Florencia Dupont, que es directora, productora, ha trabajado en distribución, también ha sido agente de ventas y en especial con cine de autor. Entonces, de alguna manera, esta mesa representa como la diversidad de los espacios desde donde nos desenvolvemos del audiovisual, la cadena, ¿ya?
pero también con un foco especial como en el cine de autor y latinoamericano. Entonces, antes de saber si Carlos nos puede contar un poco más qué visualiza él como esta crisis, yo quisiera partir con una cita de Alicia Vega. Alicia, hace unos meses atrás, fue a una ceremonia donde al microcine de la Cineteca le dieron su nombre. Ahora se llama Sala Alicia Vega. Y ahí pusieron una placa que dice Sala Alicia Vega y pusieron una frase abajo, una frase de ella, que la voy a leer porque creo que es muy inspiradora. El cine no es para que lo vea una sola persona. Es un llamado a que varios lo vean simultáneamente y entre ellos surja una complicidad. Son personas que a lo mejor no se van a ver nunca más, pero en ese momento estuvieron ahí de manera similar a cuando estuvieron ante un temblor o una puesta de sol. Eso es, en el fondo, lo que representa el cine, ¿no? El cine no es, o lo cinematográfico, no es esa experiencia individual que podemos tener en una plataforma, sino sobre todo esta experiencia colectiva, ¿no? Presencial. Entonces me pareció súper pertinente, si vamos a hablar de crisis, como tener esta cita ahí como literalmente en un post-it para que nos ilumine un poquitito. Entonces, Carlos, me encantaría que nos contaras un poquitito cuáles son los elementos que tú configuras en este foco de mover el foco de la crisis desde la autoría a la industria. Antes que nada, muchísimas gracias, Tiani, por la invitación. Feliz de estar compartiendo el espacio con Florencia, con Jan, con Dominique. Un poquito de contexto. Estas reflexiones que puse en este texto las llevo pensando muchísimo tiempo. El próximo año, Cinema Tropical, que es una organización sin fines de lucro, con la misión precisamente de promover, difundir los cines latinoamericanos. Me gusta hablar en plural, porque no creo que existe el cine latinoamericano. Hay muchísima diversidad, afortunadamente. Encargados de difundir todas esas cinematografías en Estados Unidos. Con la experiencia, como que me he dado cuenta de muchas cosas. Justo cuando empezamos en 2001, empezamos la organización porque ya desde entonces sabíamos que la industria, lo que se llama como industria, estaba en crisis. Es decir, o sea, creo que por una parte hay que entender que esto que estamos enfrentando no es nuevo, o sea, no es la pandemia que creó esto, sino es un problema estructural de décadas. Y ahorita voy a hablar un poquito más de ello, pero va a ser breve. Entonces, a raíz de toda la experiencia que hemos conseguido con Cinema Tropical, que también un poco más de contexto, Cinema Tropical es una organización sin fines de lucro, pero hacemos un poco de todo. Hacemos distribución, programación, campañas de prensa, consultorías. Es decir, hemos encontrado una manera muy fluida de circular, porque también creo que es un gran problema en el mundo del cine, que está tan fragmentado por profesiones. Los agentes de venta, los distribuidores, los programadores de festivales, los programadores de salas. Y cada gremio tiene sus propios intereses, que muchas veces se conflictúan con los de los directores y los de los públicos. También me gusta hablar de públicos en plural. Entonces, con toda esa experiencia que hemos acumulado en Cinema Tropical, viendo todas las crisis que se alimentan, eso por una parte. Este texto que escribí, soy parte de una colectiva que se llama Distribution Advocates, que es una colectiva, somos 5 personas en Estados Unidos. Claro que sí. Somos 5 personas y me ha permitido también pensar mucho a través de esta plataforma, de esta colectiva, muchos problemas que nos están funcionando. Y un tercer elemento es el maravilloso seminario Públicos y Audiencias del Futuro que organiza Paula Astorga y Isabel Rojas en México por 15 años, que también es un espacio de pensamiento muy importante. Entonces, nada más todo este contexto para entender de dónde viene todo este texto. Entonces, por una parte, obviamente todos sabemos que el cine es un arte relativamente nuevo, que es un poquito más de 100 años. Pero una vez que se justificó, una vez que se entendió como un arte, estamos hablando de los 50 más o menos,
todos esos elementos teóricos estructurales se han quedado hegemónicos. Y la manera que pensamos las cosas, incluso yo pondría en crisis incluso la misma fórmula producción, distribución, exhibición, pero sigue hegemónica. Incluso los binarios de cine de arte, cine comercial, cine de, o cine ficción o cine de ficción, operamos en una camisa de fuerza que no nos permite entender que el cine continuó evolucionando. Particularmente en los últimos 20, 30, 25 años, que básicamente coincide también con el surgimiento del cinema tropical, lo que vimos es que el cine se democratizó. Por una parte, la tecnología se hizo mucho más accesible y por otra parte también el cine, creo, se convirtió en el arte de nuestros tiempos. Todos los artistas, o todas las artes, se están yendo al cine. Músicos, fotógrafos, escritores, diseñadores de moda, periodistas, y el cine se ha enriquecido enormemente con toda esta creatividad que viene de otras áreas. Hace 20, 30 años, los únicos que podían hacer cine era la gente que venía de escuelas de cine o la gente que se instalaba en la industria directamente. Pero entonces, el cine se ha venido a enriquecer de toda esta ola creativa. El problema es que seguimos viendo el cine otra vez como hace 80 años. O sea, no ha cambiado nuestro paradigma. Y entonces ahí es donde entiendo que la industria está en crisis. Y también tiene que ver, creo, que ante esta oleada de nuevas películas, nuevos creadores, los canales tradicionales, los festivales, lo que llamamos tradicionalmente la industria, en lugar de abrirse al mismo tiempo, se fue cerrando cada vez más. O sea, su manera de defenderse fue cerrándose. Entonces, hoy en día hay muchísimas más películas, pero muchísimas menos oportunidades. Y el problema es que, independientemente si la película costó $5,000 o $5 millones o 50 millones, básicamente todos estamos compitiendo por los mismos espacios, por los mismos agentes de ventas, por los mismos festivales. Entonces, se ha hecho un embudo brutal y, nada más para acabar la idea, y el problema también, creo que me parece más fuerte, es que desde hace años hemos sacado al público de la ecuación. Esta cuestión que le llamamos industria, todo este endamiaje que ha como exorcizado al público de la ecuación. Y también tiene que ver con una cosa muy práctica o muy puntual también que viene después de la pandemia. Sé que estoy tirando muchas ideas, pero me parece importante como que abrir los temas a lo más grande. Este modelo que estoy caracterizando, cuando llegó la pandemia, las plataformas vinieron a colapsar ese frágil ecosistema que ya venía en crisis. Y el problema de las plataformas es que trajeron mucho dinero especulativo al cine. Es decir, hoy en día muchas de las plataformas viven de la bolsa de valores, viven de vender nuestra data, viven de fondos de inversión, pero ya el cine se vuelve justificación. Entonces, de repente hubo una oleada de recursos nuevos que ya empujaron todavía más. El público, ya no importa, ya en esta interacción el público queda totalmente fuera y lo que importa es en qué festivales estuvo la película, para qué premios está postulado, si puede ser la campaña de premios, y se crea un nuevo monstruo que está validado por los festivales más grandes, que básicamente lo que está sucediendo hoy en día es que más o menos se agarran 40 películas al año, más o menos por ese número, y esas agarran toda la distribución posible mundial, todos los premios, las nominaciones, ¿y el resto qué? Y de esas 40 quizá entrarán 1 o 2 latinoamericanas, o 3 quizás si es un buen año, ¿no? Este año viene la gente de Topo, quizá un poeta de Colombia, generalmente las que entran por Cannes y la nuevo documental de Petra Costa. Pero Latinoamérica, que estamos produciendo más de 1000 películas, ¿qué pasa con el resto? Entonces, la cuestión es esa, entonces cómo dividir, cómo descentralizar precisamente la cuestión y cómo entre todos ser creativamente, cómo los públicos están, las películas están, cómo llegar de manera más directa en lugar que tener que descifrar todo ese sistema que ya no está funcionando, pero que sigue hegemónico. Yo veo en tu exposición como a lo menos 4 ámbitos. Uno que es cultural. Hay otro ámbito que es más económico, que tiene que ver con el modelo puro, digamos, de industria. Hay otro ámbito que es como de infraestructura, de como una infraestructura basal o condiciones basales para que el cine tenga esas oportunidades, y una otra como esfera que tiene que ver con la política pública, ¿no? Entonces desde ahí, pensando como en la infraestructura y sosteniendo que
hay cifras que en realidad colaboran mucho a esta crisis. Por ejemplo, no sé, Carlos, cómo será en México, en Estados Unidos, que también me gustaría hacerte esa pregunta, pero acá en Chile el 90% de las comunas sigue sin salas de cine y están altamente concentradas en un formato muy específico que son las multisalas, pero tenemos algunas experiencias que obviamente marcan la diferencia y apuntan como a una ruta de mayor esperanza, como la red de salas de cine. Entonces me gustaría que nos contaras, Dominique, en este contexto en el que hemos situado la conversación, cuál es el rol que la red de salas, cuál es la mirada política que la red de salas tiene, cómo puede colaborar, cómo ve esta situación de crisis, eso. Hola, bueno, gracias por la invitación. Estamos muy contentos como red. Para los que no saben qué es la red de salas, porque dicen, ¿qué es la red de salas? Somos distribuidores, somos exhibidores, somos una red de salas independientes, somos una asociación gremial que está conformada por 21 salas, más otras salas colaboradoras desde Arica a Coyhaique, con distintos formatos, formato universitario, formato de corporaciones municipales, empresas privadas. Todos conformamos un universo de salas que exhibimos la mayor cantidad de cine chileno. Es como, viendo los números que justo estábamos conversando, qué tanto cine chileno se da en Chile. Somos los que damos la mayor cantidad de cine chileno y entonces podemos tener un poco los números de cuántos cines se está viendo. Así como tú hablabas, que muchas películas llegan a festivales, se ganan todos los premios y llegan a las salas y no llega nadie. Entonces ahí donde está puesto el ojo, ¿qué somos para la cadena de producción de una película? Porque parece que la película se acabó y después no pensamos, pasó por los festivales y no pensamos que tiene que tener una distribución y que tiene que tener una exhibición. ¿Y cómo pensamos la exhibición de nuestras películas? ¿La estamos pensando para la sala? ¿La estamos pensando para los números? No hay un camino completo de poder saber hasta a dónde tiene que ir la película y cómo tiene que ir. Una de las grandes cosas que tiene la red es la formación de públicos. Una película sin formación de públicos es una película que se perdió en el camino y va a llegar a una plataforma y o va a quedar en el olvido o va a tener en 20 años más su exhibición de nuevo, su hit, y va a volver a la sala. Entonces, uno de los grandes caminos que hacemos nosotros es llevar a los públicos a la sala y hablar con los públicos. Que el director o el productor o los actores se puedan relacionar con los públicos, para nosotros es lo más importante de todo este esquema. Que no nos olvidemos de los públicos, siempre decimos por favor no nos olvidemos de los públicos, porque si la película no llega a salas y no podemos conversarla, esta sensación de estar en una sala de cine, como lo que dicen, y estar con alguien al lado que no vas a ver nunca más en la vida, pero existe esta complicidad de poder tener un punto de reflexión en común, eso es impagable. Claro, y en ese sentido también hay que atreverse a pensar nuevas fórmulas para distribuir y hacer circular las películas. A mí me ha tocado también ser productora y distribuidora de algunas películas y he descubierto que hay como un formato de lo que se debe hacer. O sea, estamos jugando en el deber ser sin plantearnos en realidad, a ver, esta película, cómo es, qué características tiene, con quién podría conversar, a quién le podría tincar y gustar esta película. Y desde ahí, más que pensar en el marketing y todo eso, desde ahí pensar como en modos de conexión, ¿no? Como que nos olvidamos un poquitito de hacer ese ejercicio como, además en forma colectiva, con el exhibidor, con el distribuidor. Y ahí yo quiero preguntarte a ti, Florencia, ¿por qué te ha tocado producir cine que es más complejo que como el cine comercial, pero también te ha tocado estar desde el lado de la distribución? Entonces me gustaría que tú nos contaras qué opinas de esta sensación de crisis y el foco que estamos tratando de poner. Bueno, también agradezco la invitación. Creo que, como dice Carlos, esta es una crisis que viene hace un montón y se acentuó en la pandemia. Las películas que yo elegí, o por mala, no sé, son muy difíciles, son experimentales, independientes, se salen de las formas. Entonces, pensar una distribución tradicional, o sea, que si vemos todos como estas etiquetas, formatos de que todo es igual y todo tiene la misma fórmula, es un fracaso, porque estas películas
no puedo pensarlas para una multisala o el mismo formato de distribución de marketing que una película que sí está hecho con esa finalidad. Estas películas que tienen una búsqueda más autoral, que tienen una libertad creativa, se encuentran con esa barrera de decir, bueno, ¿cómo hago para circular? ¿Cómo hago para encontrar ese público? Y nosotros también viendo esta cosa de que ningún agente de ventas internacional va a tomar estas películas porque no van a poder vender ni sacar dinero de ello. Nosotros no ganamos plata con esto, para también dejarlo claro. Entonces hay una búsqueda por encontrar un público más allá de los festivales que hacen un gran trabajo, pero muchas veces, como dice Carlos, las películas no quedan en estos grandes festivales que después abren puertas para muchos otros espacios, o también los festivales tienen cupos de cierta cantidad de películas y no alcanza para todo. Entonces, ¿qué pasa con las películas que no entran en los festivales? El festival, yo siempre digo, no es la única ventana de exhibición. Después está obviamente la red de salas, que es el espacio que agradecemos que exista porque nos acoge como cine chileno, como también un ejercicio de mediación y de activación con los públicos que es fundamental. Onda Media igual, como que es una plataforma que yo siempre lo digo, es películas gratis para todos los chilenos. Muchas personas no saben que existe la plataforma porque hay una barrera de formación de audiencias que tiene que empezar, como bien decían, desde quizás la infancia, el colegio, y eso tiene que ver con políticas públicas también, y que es un poco también el camino que hay que hacer. Entonces, si no hay políticas públicas, nuestra visión fue, bueno, vamos a hacer el ejercicio porque las películas se hacen para verlas, para compartirlas. Y yo sí creo que hay algo ritual en juntarse en una sala, hay un acto de encontrarse, del acontecimiento, de la experiencia, que es distinto en un computador y que también tiene que ver con esto de generar comunidad, que tiene que ver más con lo que también está en el artículo de lo escénico, de compartir ese espacio, de escuchar las risas o esa visión colectiva. Nos devuelve algo que es más humano, que no estamos solos en nuestra casa, con una plataforma que también funciona con relatos clásicos o ciertas condiciones que están normadas en cuanto a números, cifras y ventas. Entonces, el cine que se sale de eso, que tiene una búsqueda más personal, autoral, claro, quizás no hay un público formado para eso, pero sí los hay, y eso es lo que tiene que ver con lo que dice Teani de pensar. Esta película, ¿para quién puede ser? ¿Cuál es el nicho? ¿Cómo hago para llegar a eso? ¿Cuáles son las estrategias más allá de lo comercial que puedo hacer? Es ligarme con otras disciplinas artísticas, con las academias, con los colegios. Requiere creatividad y eso también es trabajo. Y es un trabajo que muchos no tienen financiamiento o la voluntad para hacerla, porque es verdad que la distribución son muchos años. Para mandar a festivales uno puede estar 2, 3 años trabajando, después para el estreno comercial es otro año más, entonces es mucha pega, y esto si no te apasiona no lo vas a hacer. Entonces, digo, hay barreras, entonces también los fondos de distribución son pocos, y las películas también, yo me hago la pregunta, ¿cuántos, no solo nosotros que hacemos cine, sino del público latinoamericano que vea películas latinoamericanas? Nosotros en Chile vemos pocas películas chilenas, menos de hablar de otras películas de Latinoamérica. ¿Por qué entre nosotros no nos vemos? Y vemos sí cine norteamericano, sí cine europeo, pero ¿por qué no nos conocemos, no nos articulamos más? Que también son esas inquietudes que salen en espacios como Seminario El Público del Futuro, donde también son los afectos los que nos unen. Como yo también distribuyo esas películas porque estoy atravesada por esa experiencia, porque yo estuve en el rodaje, o son mis amigos, o también formo parte de esa cadena, y no separado, porque también cuando todo está separado uno lo ve como con una distancia que es distinta. Entonces también eso de cumplir toda la cadena es desgastante, pero también le da un sentido, porque si no nadie lo va a hacer, sobre todo cuando son películas que no tienen fines comerciales. E insisto, está bien que existan películas de cine comercial, el cine también es industria cultural, es espectáculo, pero tiene que haber un ecosistema donde el otro también pueda convivir en espacios paralelos y alternativos, pero que exista esa posibilidad, creo yo. Y sobre todo que exista, que el ecosistema permita que todo eso exista, porque en el fondo lo que está pasando es que la mayoría de las películas tienen que disfrazarse de algo para poder entrar un poco tanto en las postulaciones de fondos como
en las plataformas como en las salas. Y la verdad es que eso es una pérdida para todo el mundo, porque se hacen millones de películas que representan una diversidad y que son también un espacio de entretención, de una vinculación con una experiencia entretenida. Eso ya lo hemos vivido, la humanidad ya se cautivó con el cine, nunca va a dejar de pasar eso. Entonces yo creo que es cosa de ir como acomodando un poco el molde a la realidad, ¿no? Y hablando de realidad, me gustaría preguntarle a Ian que nos cuente un poco cómo está funcionando Onda Media, qué objetivos están posicionando en Onda Media en relación a los públicos nacionales. Eso. Aló, hola, ¿cómo están? Gracias, Teani. Partiendo con una reflexión un poco más general, yo creo que, yo no sé si le llamaría crisis, yo creo que la industria se está transformando y si uno no se... si uno no logra transformarse junto con esa transformación, se puede convertir en una crisis. Yo creo que a donde efectivamente estaba localizado una complejidad, una dificultad como nunca antes, es en la exhibición en salas, digamos, el cine presencial. Ahí hay una dificultad importante. Ahora bien, el cine chileno esa es una dificultad que nunca ha tenido una época de oro en sala. Entonces, en el fondo tampoco es que estemos ahora peor que antes. Los datos de cine chileno en salas han sido súper pobres históricamente. Sin embargo, yo con toda esta transformación yo tengo una mirada quizá un poco más optimista, porque yo creo que la nueva era, digamos, del cine, primero yo creo que el cine no hay que reducirlo a la experiencia presencial, yo creo que la experiencia cinematográfica, uno también tiene una experiencia artística y cinematográfica cuando ve solo o con tu pareja en la casa una película. Entonces yo creo que no hay que negar a entender que el cine también acontece en esos espacios. Y yo creo que esos espacios dan también muchas oportunidades. Yo creo que como nunca antes, hoy día el consumo per cápita de cine es como nunca antes. La cantidad de películas y de contenidos audiovisuales que se están produciendo se ha exponenciado, digamos. Nunca antes la industria había estado menos como monopolizada por la industria de Hollywood. Hoy en día cualquier persona accede a la industria desde Corea, desde lo que están haciendo en Suecia, lo que se está haciendo en la India, el cine latinoamericano en las plataformas. Mi familia ve mucho cine argentino, mucha serie argentina. Eso es algo nuevo. Colombia también ha tenido una presencia importante que ha logrado construir contenidos que han logrado alcanzar audiencias internacionales. Entonces yo creo que también hay muchas oportunidades porque además las plataformas acceden a unas audiencias tan grandes y tan globales, por decir así, que sí te permite, a diferencia de la sala de cine, hacer películas más alternativas, buscar pequeños públicos que la sala no lo resiste, porque las salas necesitan audiencias, digamos, ese es el negocio, llenar la sala. Estas plataformas pueden recolectar pequeñas audiencias y efectivamente hacer películas que sean sustentables comercialmente y que apunten a audiencias súper pequeñas. Esa posibilidad no existía antes. Entonces, hoy en día la posibilidad de producir como no un éxito de taquilla necesariamente y que además sea sustentable, es una posibilidad que surge ahora. Bueno, ahí yo quiero ahondar más mostrando después algunos datos de la plataforma Onda Media, donde muestro algunos datos de consumo interno de cine chileno, comparo con cine y ahí voy a profundizar un poquito más en lo que estoy comentando ahora. Sí, es interesante que pongas ahí un contrapunto. De todas maneras, yo pienso que sí, efectivamente la experiencia cinematográfica no es solo la que uno vive en compañía adentro de una sala de cine, ¿no? Pero es un espacio que en realidad también puede transformarse de alguna manera a los cambios culturales que hemos vivido, ¿no? Efectivamente, estamos en una época, sobre todo con la pandemia, donde la experiencia colectiva sufrió algunas modificaciones, la manera en que nosotros accedemos a ciertas experiencias creativas o artísticas cambió.
pero no significa sacar una cosa y reemplazarla por la otra, sino que significa también ponerle valor a lo que ya sabemos que ha sido una buena experiencia, no eliminar una cosa por otra, ¿ya? En ese sentido me gustaría también saber qué opinan ustedes de algunas cosas que podríamos desde estas 4 esferas que yo nombré antes, ¿no? Como la parte de políticas públicas, de la parte como de infraestructura, de la parte más económica o cultural, qué cosas podríamos pensar cambiar o pensar fortalecer, ¿ya? Por ejemplo, una cosa que yo considero fundamental es que también tiene que haber un cambio cultural en los productores y en los directores en función de la validación de los espacios cinematográficos, ¿no? Porque muchos directores viven muy preocupados de tener una proyección así, pero intachable, perfecta a sus ojos, pero eso también impide la circulación de esa película en muchos otros espacios donde la política pública no ha llegado, no hay salas de cine, pero sí hay juntas de vecinos, sí hay centros sociales, sí hay espacios que a lo mejor no son cines, no tienen un DCP, pero sí es la posibilidad de conectar esos contenidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente todos tenemos que ceder un poco, así como también la política pública debería concentrar su foco también en este eslabón de la cadena, que es la circulación, ¿no? Entonces me gustaría que se aventuraran también en pensar qué cosas podríamos modificar o visualizar al respecto. Carlos. Uniendo varias ideas que ya han salido aquí, para mí uno de los retos más importantes que tenemos, y yo soy tremendamente optimista, no quiero dar esa opción, y más para mí es algo político, como viendo los contextos geopolíticos, ser optimista también es para mí un acto político, y soy tremendamente optimista, y más desde Latinoamérica. Pero nada más uniendo los temas, yo sí creo que uno de los retos, necesitamos democratizar la exhibición en persona. Así como argumentaba, se democratizó la producción, pero no se democratizó los demás eslabones del cine, ni la distribución, y particularmente la exhibición. Y en ese sentido también, por una parte, traigo a nuestros antepasados del tercer cine latinoamericano esa categorización que hacían del primer cine como el cine comercial, el cine industrial, que sigue en su lugar, ahora también con las plataformas globales. El segundo cine, el cine burgués europeo, que es el cine que siguen validando mayormente festivales como Cannes, como Venecia. Hay todavía un espacio enorme para el resto de las películas. Porque es un problema estructural. No hay salas, bueno, o no había salas para exhibir todas estas otras películas que no están encontrando su cauce por las salas comerciales multiplex, porque también ahí no podemos competir contra Superman. O sea, el piso no está parejo ahí. Y por otra parte, las ciudades, yo lo veo mucho en Estados Unidos, las ciudades que tienen estas salas de arte que le llaman, están totalmente abocadas a lo que viene de los festivales. Tampoco quieren mucho al cine latinoamericano, a los cines latinoamericanos ahí. Entonces, sí creo que es muy importante y por eso también creo que las redes de salas, por eso son pioneros, creo que a nivel mundial, de cómo organizarse. O sea, me parece muy importante eso. Y nada más acabar otra idea. Como digo en el artículo, y empezaste con la cita de Alicia Vega, el cine es un arte escénico. Para mí el cine es un arte escénico y se nos olvida. Eso fue reflexión para mí durante la pandemia. Durante la pandemia todo el cine se lo chupó la televisión, la pantalla de la computadora se lo chupó. Y entonces ahí es cuando hablamos de contenidos, el cine lo pusieron con los TikToks, con las series, con todo, y estamos compitiendo con todos los contenidos y se llamó ahora el sector audiovisual. Yo hago un llamado por rescatar el cine. Lo que tiene el cine es la posibilidad de que una imagen en movimiento sea vista, hay un encuentro con un público determinado en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Eso no lo tiene el resto del sector audiovisual, y eso es importantísimo protegerlo y rescatarlo. Y también políticamente, en sociedades tan polarizadas, el cine todavía puede convocar a públicos que en la esfera pública ya no están comunicándose. El cine creo que todavía tiene esa posibilidad. Y entonces también creo que el cine agarra el cine presencial,
agarra otra relevancia. Y nada más para acabar, habiendo dicho esto, yo sí creo que también las plataformas pueden ser una gran herramienta, pero a partir de la experiencia, así como la música. En el corazón del arte de la música también es la música en vivo y que uno luego la puede replicar. Entonces, pero creo que sí las plataformas en general tendrían que replicar o tienen que estar conectadas precisamente con la presencial, no postularse como diferente porque si no ahí están compitiendo con todo, con TikTok, con todo. O sea, creo que cómo hacer alianzas más directas entre lo presencial y replicarlo a través de la tecnología de plataformas. Tiré varias ideas. Florencia. Recojo varias cosas. Para mí creo que, o sea, la plataforma llegó para quedarse y es una realidad con la que vivimos y creo que está bueno que tengamos acceso a todo. Ahí después podemos cuestionar realmente cómo nos enteramos de la película coreana o indonesa, qué nos muestra en la pantalla principal, etcétera. Pero también yo insisto en esto de la colectividad o el visionado colectivo. Yo también trabajo en un colectivo donde proyectamos en Fílmico y también ahí sucede algo como súper performático y la gente queda alucinada porque también es volver a los inicios del cine o algo ritualístico de unirse a ver la proyección, que hoy en día como creo que en la sala de cine pasa un poco lo mismo, es decir, voy a dedicarle 1 hora, 2 horas a ir a un lugar, a vivir en una experiencia, si hay un conversatorio, un algo, me voy a llenar de esa experiencia también de lo que sucede después de la función o de la conversación que se dan, lo mismo cuando uno va al teatro y después se queda conversando de la obra, esa conversación de la obra con un otro también me nutre y en ese caso también soy optimista de pensar que uno hace muchas cosas y quizás al principio, no sé, en la primera función van a ir 5 personas, 10 personas y quizás después en el tiempo se sostienen esos espacios como los cineclubes, como las salas en regiones, como decías vos, también juntas de vecinos, bibliotecas, y sobre todo fuera de Santiago región, es una oportunidad también de un entramado social, de generar comunidad en torno a estas experiencias artísticas que nos conectan con también cosas humanas, personales, de lo que es el cine capaz de transmitir. Entonces eso me parece que es algo que tenemos que cuidar y por eso uno hace el esfuerzo, porque es verdad que hay una barrera técnica en ciertas salas, pero después hay espacios con un data, auditorios. Acá, a lo largo del país, hay un montón de salas que podrían eventualmente convertirse en una sala de cine. Depende mucho a veces de las voluntades de la gente de la municipalidad o los encargados de cultura, pero hay espacios. Antes había un montón de cines que ahora son iglesias evangélicas, bancos. Es triste ver que la industria, bueno, es parte del cambio y todo tiene que ver con recursos económicos. Entonces, ¿cómo podemos hacer convivir esto nuevo que queda para quedarse, que son las plataformas, que es el visionado individual, pero eso también hoy en día en un mundo lleno de ansiedad, uno está con el teléfono conectado, y está haciendo millones de cosas, entonces también ese ejercicio de decir, me voy a concentrar 2 horas en ver esta película y sumergirme en la experiencia, también es una decisión, no lo hace todo el tiempo, quizás uno va 1 vez al mes al cine, tampoco es como... es el evento de la salida, pero después en la casa, yo veo muchas películas sola en mi casa y también lo vivo como experiencia porque nos abre a ese mundo que no todas llegan, y esa es una realidad, que no todas las películas van a ser exhibidas en una sala ni en un cineclub, y eso tiene que ver con cuáles son las que son validadas por los festivales, cuáles son validadas por los premios y que son las que tienen prensa o ese recorrido que uno se entera que existen. Hay un montón de películas que uno ni siquiera se entera que existen. Entonces, es parte de esa democratización del cine, que cada vez es más posible hacer película, pero uno compite con todo el resto del mundo y es cada vez más la cantidad. Entonces, es un esfuerzo enorme que uno tiene que hacer para que la gente se entere que existe. Y estamos en una industria que se basa en la competitividad, que eso también es algo que podríamos cuestionar. Hay barreras, pero yo también creo que hay que ser optimista y frente a la adversidad buscar alternativas. Creo que también eso es lo que estamos haciendo ahora en estas mesas de conversación o en generar gremios de distribución o de la red de salas, incluso de que estén como llama formalizadas, este espacio de circulación alternativa, que se compartan las cifras que estábamos hablando, que muchas veces no tenemos realmente información de cuáles son las películas chilenas que se estrenan, cuánta gente va a verla, entonces tampoco tenemos cómo realmente saber. Quizás uno piensa,
el cine chileno no lo ve nadie y quizás lo ve un montón de gente. Este año tuvimos películas que realmente han sido un fenómeno, que han recorrido, llenado audiencias, y eso como que es una alegría para todos. Creo que también a eso hay que rescatarlo. Yo creo que además, yo creo que hay que ser justos con los datos, porque hay algunos análisis que son un poco superficiales. Por ejemplo, Chile en los años 50 o 60 tenía 7 millones de habitantes y la misma cantidad de salas que hoy, cuando tenemos casi 18 millones de habitantes. Entonces es bien fácil decir que mal le va al cine, pero si miramos y observamos esa realidad es como uno empieza a entenderlo de otra manera, ¿no? También las salas de cine que habían en las plazas, lo que tú nombraste, que hoy día son templos evangélicos. O sea, no es que el empresario de la sala realmente haya colapsado económicamente, sino que fueron privatizadas y salas que Pinochet vendió y privatizó a los evangélicos. O sea, el problema no es lo que ocurría adentro de la sala, el problema es lo que ocurría afuera de la sala. Entonces yo creo, y por eso yo me siento también esperanzada, porque es súper importante saber diagnosticar y encontrar el foco correcto. Y yo creo que efectivamente por mucho tiempo no hemos hecho un foco correcto. Y aquí voy a hacer una polémica, pero todos escuchamos hace algunas semanas atrás una entrevista que dio Juan de Dios Larraín, donde dijo algo así como: sería interesante preguntarnos si vale la pena insistir con las salas de cine, ¿no? Entonces yo creo que hay un foco que hemos errado, y encontrar el foco es una excelente noticia porque nos permite como avanzar. En ese sentido me gustaría que nos contaras cómo abordan las salas de cine de la red esto de ir creciendo en el territorio, de ir como integrando, por ejemplo, espacios que no necesariamente fueron construidos como salas de cine, las diferencias que hay entre esos espacios, para ver cómo, en el fondo, tener mayor cobertura territorial. Bueno, me quedé como en la idea de esto de que las películas son, o sea, hacemos películas para cineastas muchas veces, y dónde ponemos el foco, como quizás en las políticas públicas, para poder ayudar a que el cine siga teniendo un recorrido en su territorio. Post pandemia o de pandemia pasó que se universalizó mucho esto de ir a los festivales. Antes era una exclusividad ir a un festival como una película. Y en algún momento nos vimos todos estando en 5 o 6 festivales online al año, cuando no habíamos ido en 20 años a uno. Y ahora entonces el foco en estos últimos 5 años se ha puesto a llevar a todas las películas a los festivales y estar con 5 minutos de duración en una película, y después la película llega a sala y no tiene públicos. Entonces, ¿dónde está el foco del Estado también? Es un poco poder llevar los recursos a la distribución y exhibición en tu territorio. Porque si no te ven tus pares, y si la gente sigue pensando que el cine chileno es solo política, porque los números hace harto tiempo que nos está diciendo que solo el 14% de las películas que se hacen de manera anual o incluso menos hablan de política. Pero seguimos con el mismo discurso y el mismo método. Toda la gente, no, es que en Chile solo se hacen películas políticas. No, yo no voy a tu sala porque hace cinearte y es pura política. Es como los comentarios que recibimos generalmente en las salas independientes, que es como que somos salas de barrio la mayoría de nuestras salas, o somos salas universitarias. O sea, acá tenemos el Cineclub del UH, también tenemos la sala de San Antonio, que anda la representante, que es una sala de la Corporación Municipal, que tiene 200 butacas. O sea, son salas que tienen mucho mayor convocatoria que una sala mía que tiene 80 butacas, por ejemplo. Pero no hemos pensado en que las películas, cuando llegan a las salas, de qué manera nosotros llegan a las plataformas. Me parece un súper democratizante que lleguen a la plataforma, pero si no hay una formación de audiencias, esa película va a quedar en esa plataforma y no la va a ver nadie. Entonces, ¿cómo hacemos que esa película que llega a la plataforma, fuiste una vez al cine al mes, pero tuviste 20 días para poder ver otra película, cómo hacemos que esa gente vea esa película? Entonces, los festivales no nos están ayudando a eso. Yo puedo decirle a mucha gente en la radio, oye, sí, esta película ganó no sé qué festival. ¿Qué me importa? O sea, de verdad. Y de hecho, un ejemplo claro es que las 2 películas que tuvieron mayor cantidad de espectadores este año no pasaron por ni un festival. Entonces, eso nos está diciendo mucho también de nuestro cine. ¿Qué es el cine que quiere ver el público? No es el cine que vemos los cineastas. Nosotros elogiamos a nuestros pares todo el tiempo, pero las películas que quiere ver el público es la película que te conecta con tu territorio, que te encanta de poder tener una conversación. O sea, tuvimos los 2 grandes ejemplos este año, que son Denominación de Origen y ahora último Me rompiste el corazón, que generó conversación post-sala sin tener cineforos, por ejemplo.
Entonces, eso es súper interesante y no fueron a ni un festival internacional, no tuvieron un gran recorrido, no tuvieron una ovación en sala. Entonces, también tenemos que pensar, los cineastas, ¿cómo pensamos el cine? ¿Lo estamos pensando para nuestros pares o lo estamos pensando para un público diverso que está en tu territorio? Eso creo que también es importante para poder llegar a la sala. O sea, yo lo estoy viendo como exhibidor y como productor. ¿Cómo hacemos para que cada película tenga un marco? Ahora nosotros, como red de sala, tenemos los estrenos en red y le damos la posibilidad a una película que no tiene distribución para poder ser distribuida en la red de sala. Esta película tiene un camino con una formación y tiene la posibilidad de estar en un lugar, porque quizás el día de mañana va a llegar a una plataforma y no va a tener el impacto que tuvo en sala. Y es una película que tuvo la oportunidad de distribuir gracias a un pequeño fondo en donde pudimos entregar la mediación, que fue lo más importante para nosotros. Que el público tuviera experiencia de una película experimental o una película de bajo costo, pero que cuenta una historia del territorio. Y para eso nosotros es súper importante seguir insistiendo en que los exhibidores independientes, tenemos que estar en la cadena de valor en el Estado. No puede ser que la cadena llegue hasta la producción y se corte, como que nos existiéramos. Porque, y voy a ser súper polémica con esto, porque yo siempre digo que si nos vamos a huelga, el cine chileno en Chile no se ve. Entonces, a nivel de sala. Entonces, creo que es súper importante no restarle el valor a eso, como para poder seguir trabajando en conjunto y con estas nuevos tiempos que vienen, que son incertidumbres para todos, poder seguir adelante y remando juntos. Las asociaciones hacen eso, trabajar en conjunto. Entonces, creo súper importante meternos en la cadena y pensar en el conjunto, en el universo completo, por los públicos al final. Ian, nos encantaría que nos contaras un poco de las cifras de Onda Media, porque sé que trajiste una presentación. Sí, encantado. Aló, aló. Sí, yo la verdad, un poco para agarrar el hilo de la conversación, yo creo, la verdad, yo discrepo en un punto contigo, Carlos. Yo creo que las plataformas lo que han permitido es democratizar el acceso al cine. Las salas de cine, al menos en lo que iba al siglo XX, en Chile solo el primer quintil accedía a comprar entradas de cine. Y las plataformas abarcan por lo menos los primeros 3 quintiles. Entonces hay mucha gente que hoy día tiene acceso al cine que antes no la tenía, porque la experiencia cinematográfica es bien restrictiva en ese sentido. Y por otro lado, en el diagnóstico yo creo que la gente, o sea, las audiencias sí tienen una valoración muy significativa del cine, se consume mucho cine. Si lo que está hoy en día en crisis es la valoración que las audiencias le dan a tener que reunirnos en una sala a ver una película. Entonces ahí es donde está el desafío, cómo uno le da un valor agregado, que me parece muy valioso lo que hace este festival, de poder dialogar en torno a las películas, darle sentido al hecho de reunirnos, porque el consumo normal en salas no hay mediación, no hay diálogo, básicamente uno se mete en una caja negra y da un poco lo mismo si estáis con más gente o no, porque yo ahí, tú hiciste la comparación con la música y permíteme discrepar, la música, un recital es un evento único e irrepetible, donde efectivamente tú estás bailando, saltando, gritando. Y la industria de la música ya no, básicamente se sostiene en la música en vivo, ya no se venden discos, se venden puros recitales. Entonces, la experiencia en vivo en la industria cultural no es que esté en decadencia, es básicamente la experiencia en vivo del cine, o sea, de sala. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que saber identificar bien el problema para poder abordarlo. Creo que lo que hace el Festival Valdivia está súper bien en ese sentido, de saber cómo construir diálogos, relaciones, conversación en torno a las películas. Pero eso está circunscrito a los festivales y a lo que está haciendo la red de salas, por cierto. Ya, voy a partir con los datos. Oye, veo muy poco la pantalla. Capaz que sí. Ya. Voy a partir con unos datos, voy a ir pasando rápido para no quedarme pegado y comerme el panel. Perdón. Ya. En este primer dato quiero como un contexto general donde uno puede ver más o menos la cantidad de películas que se producen al año en Chile. Podemos observar que esta muestra, los últimos años que tuve datos de producción y consumo de cine es del 2023. Y ahí podemos ver que ese año se produjeron 49 largometrajes y 60 cortometrajes, de los cuales
30 largometrajes tenían recursos públicos del Ministerio, de los fondos concursables. Y los otros 19 se hicieron de alguna manera de forma independiente, algunos de los cuales son producciones de escuelas de cine, como que abarca todo ese universo, pero son películas largometrajes. Digamos. Hay un poco la situación de las exhibiciones, por lo que pude pesquisar revisando datos, de esas 35, de esas total de producciones 49 películas. Ahí podemos ver que en las multisalas se exhibieron 15, en las salas independientes 17 y hay otras 17 películas que nunca fueron exhibidas en salas. Esos son el año de esas mismas películas, esas son las 15 películas que fueron exhibidas en salas. Yo hago una pequeña comparativa del consumo que tuvimos, algunas pudimos adquirirlas en la plataforma Onda Media y ahí tengo los datos. Por ejemplo, Penal Cordillera, ustedes pueden ver que una película que estuvo en 9 salas, tuvo una semana, tuvo 1000 espectadores, y nosotros ya llevamos más de 80.000. Entonces, y es una película política, a propósito del prejuicio que decía, bueno, uno dice, claro, no se hace solo cine político, pero a las audiencias se les sigue interesando la política en el cine, digamos. Podemos ver que, por ejemplo, ese año en las salas el 90% de las entradas se le hallaron 2 películas y uno ve el resto de las 13 películas es bastante irrelevante. Por ejemplo, tenemos una película, Los Jaivas, que tuvo 36 copias, 36 salas y fueron 900 personas. Nosotros ya llevamos 8.600. Las que no hemos tenido en Onda Media, que yo también creo que es una buena noticia, son películas que se han vendido en plataformas internacionales con exclusividad. Por eso no están en la plataforma. Entonces de alguna manera, y las que tenemos también están en otras plataformas, pero sin exclusividad. Por eso podemos tenerlas nosotros. Entonces, yo creo que de alguna manera igual se está dinamizando la producción de cine chileno de alguna manera. Yo hace 2 días prendí el Amazon y vi en el destacado principal Oasis, documental chileno que está llegando a una audiencia global que es súper nuevo para producciones de documentales de ese tenor. Entonces yo no soy tan pesimista en ese sentido. Esto un poquito son nuestra audiencia. Actualmente tenemos 610.000 usuarios, un poco más. Yo aquí veo aquí adelanto viendo el perfil etario, por ejemplo, como el cine chileno no produce, por ejemplo, para audiencias menores de 18 años. En la plataforma básicamente no tenemos menores de edad y eso es un problema que se nos puede arrastrar con el tiempo, porque las generaciones cautivas del cine van a ir desapareciendo y ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Entonces ahí hay un desafío importante para el cine chileno y sobre todo para la producción, porque no se producen películas para esos segmentos. Es equitativo entre hombres y mujeres. Y acá no se me desplegó. Esto un poco para entender el alcance territorial. Solo en Chile, solo en 36 comunas de las 346 comunas que hay, podemos encontrar sala, como tú decías, Teani, es el 10% del territorio. Nosotros ya tenemos usuarios en la totalidad de las comunas, en las 346. Entonces también es interesante pensar que hay audiencias que nunca antes habían tenido acceso al cine, territorialmente hablando, ya no solo socioeconómicamente hablando. Esto es un poquito un gráfico, voy a pasarlo un poco rápido, como el historial de crecimiento desde el 19 a la fecha. Ustedes pueden ver ahí el pic de consumo del año 2020, que se reprodujeron 3 millones de películas. De ahí ustedes pueden comparar también, la línea amarilla son las cantidad de entradas vendidas en salas. No encontré datos de todos los años, pero uno ya puede ver que tenemos la misma cantidad de reproducciones el 2019 con las salas y de ahí fuimos creciendo para arriba. Y lo otro, el otro dato interesante son los usuarios activos, porque uno son los usuarios que se registran
Y hay algunos que, bueno, ven una, dos, tres películas y no vuelven más. Entonces ahí también hay un diagnóstico importante para lo que es el cine chileno. Porque hay gente que dice, me voy a quitar el prejuicio del cine chileno, voy a ver cine chileno. Algunos quedan y les encantan y hay otros que no vuelven más. Entonces también es un dato interesante eso. Nosotros este año logramos levantar los espectadores activos. El espectador activo es el que ve al menos una película en el año. Así lo definimos. Este es un poquito un gráfico que divide a los espectadores como por fidelidad. Un 24% de nuestros usuarios ha visto una película, después tenemos un 27% que ha visto entre 2 y 4, y ya los que han visto más de 10 películas, y hay algunos que han visto más de 50, por cierto, es un 25%, que no es menor. Ese es como el público, esa es la parte de la torta que queremos ir creciendo, la fidelización de esos usuarios. Esto es un poquito los dispositivos de consumo para entender las tendencias de hábito. Hoy todavía se está consumiendo al menos onda media desde los dispositivos móviles principalmente. Logramos reemplazar al ordenador porque en un momento mucha gente veía desde el ordenador y ha crecido mucho las aplicaciones de TV. Ahora bien, yo creo que la aplicación móvil también genera una distorsión porque mucha gente la reproduce pero no la ve desde el móvil. Desde el móvil la dispara a la televisor por cast. Entonces ahí también se genera una frontera difícil de analizar ahí, técnicamente. Este es otro comparativo de películas chilenas en relación a las cantidades de entradas que vendieron en sala. Y es interesante ver cómo hay películas que tienen 20, 30 veces más consumo online, digamos. No sé, ustedes pueden ver ahí, hay películas que tuvieron 2.800 espectadores, Perro Bomba, y ahora se nos acabó el contrato, lo estamos renovando, le fue súper bien en la plataforma. Nosotros en la plataforma además incluimos los comentarios de los usuarios, que sentimos de que es una estrategia también de alguna manera de filtrar también. La gente valora mucho la opinión y las recomendaciones de otros y yo me he dado cuenta que al menos yo coincido con el análisis más fino que puedo hacer de la calidad de una película, con lo que dicen los usuarios. En general, las películas que yo creo que están menos logradas son coherentes con lo que se comentan y las películas mejores logradas te permite, leyendo un poco desde ese diálogo digital, digamos, tomar decisiones, sobre todo para gente que no tiene ninguna aproximación al cine chileno. Nos pasa mucho, hemos analizado que hay gente que pierde mucho tiempo viendo qué ver, no sabe tomar decisiones. Entonces ahí también nosotros tenemos estrategias de orientar un poco. Igual no sé si eso significa no saber tomar la decisión o que el espacio te hace muy difícil tomar una decisión. Es que hay mucho, efectivamente, el exceso de oferta es complejo. Si en realidad eso pasa con todas las plataformas, uno cada vez es más difícil porque la oferta, y de hecho para nosotros es súper complicado porque competimos no con la oferta interna, sino con la oferta internacional de que ya todo el mundo tiene más de una plataforma, tiene más de 1 millón de contenidos disponibles, o sea, es demasiado brutal lo que es la oferta de contenido. Y acá este es un cuadro final que distingo entre dos criterios y ahí quería sobre todo distinguir entre películas vistas y las películas consumidas. Yo inventé esa diferencia. Ahí ustedes pueden ver el histórico de las que más se han visto. Y las otras son, puse las que tienen mejor rendimiento en relación a la cantidad de usuarios que pone play y termina de ver la película. Y ese dato es súper interesante para analizar. Por ejemplo, hay películas que tienen muy pocas reproducciones, pero muchas de las reproducciones son usuarios que llegan hasta el final. Entonces decimos, chuta, acá hay una joyita que estaba perdida, que la gente no sabe que le va a gustar. Y ahí nosotros sabemos, las empezamos a destacar. Hay otras que generan mucha interés de entrada, sea por el Star System o por la campaña de distribución que hizo en algún momento, y genera muchos plays de entrada, pero la gente se aburre y muy pocos terminan de verla. Entonces ahí esto nos permite también analizar las películas desde otra forma. Y para cerrar un poco esto, porque creo que yo tengo la impresión de que el público en plataformas digitales es un público menos conservador a la hora de ver contenidos que el de salas.
en el sentido de que la sala, de alguna manera, es una decisión en que tú ya vas a invertir una cantidad de tiempo, de dinero, es un panorama que te armáis y que si te tocáis con una mala película te arruina el panorama. En la plataforma, si tú a los 10 minutos no enganchaste con la película, vais por la siguiente, y eso te permite tomar mayores riesgos. Entonces, efectivamente, yo creo que hay películas en nuestro catálogo que con el tiempo han ido creciendo solas, y han ido creciendo solas con este dato de la cantidad de usuarios que terminan de verla. Entonces, chuta, una película que está bien construida, que se sostiene, tiene los giros, tiene todo lo que el espectador está esperando de una película. Eso. Muchas gracias. Bueno, y como esto es un conversatorio y hay hartas personas acá, me gustaría abrir el micrófono para saber si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer a alguno de los invitados. No veo mucho yo porque estoy encandilada. No puedo creer que Fernando Acuña no tenga ninguna pregunta. Muchas gracias. Realmente es admirable lo que hacen todos ustedes y yo creo que todos los que estamos acá les tenemos ese sentimiento, esa reflexión. Yo, más que pregunta, yo me hacía una reflexión, ¿ya? Y como es conversatorio, me pueden responder, pueden enojarse, lo que quieran. ¿Sí? Me gustó mucho lo que dijo Dominique y Ian que es fantástico lo que estamos haciendo, sin embargo hemos abandonado a los niños. O sea, les dimos la espalda completamente, ¿ya? Y yo lo comparo con que llevemos a nuestros hijos a comer todos los días al McDonald's. Y no coman nunca cazuela ni humitas, ¿ya? Y eso me parece horrible, ¿ya? Por cierto, mis hijos rara vez iban al McDonald's, pero yo no tenía problema en que alguna vez fuéramos. Si el problema está en que hay que probar la cazuela, que está buenaza la cazuela. Entonces ahí, como para políticas públicas, creo yo que debiera ser un apartado, no sé cómo se le llama, una sublínea, no me acuerdo cómo se llama eso. Y mi última, o sea, para terminar, para que por favor opinen todos, creo yo que es fundamental que mejoremos el marketing, porque mejoremos el marketing para las películas tuyas, para las tuyas, para Onda Media, para las salas de cine. Creo que es clave que la gente se entere, que existe una película. A mí me ha pasado que, a ver, yo trabajo en esta cuestión, entonces trato de ir a ver todas las películas chilenas, sobre todo, primero, ¿ya? Y después las películas buenas, pero trato de verlas. Y se me pasan películas, no me entero. ¿Y cómo yo no me entero que estoy tratando de verlas? Entonces creo que ahí tenemos un debe, pero enorme, y tenemos que hacer, a ver, como la palabra marketing, además, nuestros estudiantes la encuentran odiosa, digamos propaganda, digamos difusión, no tengo idea, pero tenemos que hacerle bombo, tenemos que cacarear cuando ponemos huevitos de película. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Gracias. Quería destacar algo que nuestros públicos más difíciles son los niños cuando se trata de cine nacional, eso es verdad. Destacar uno de los grandes trabajos, la Cineteca hace un proyecto que se llama Escuela del Cine, que lo tenemos replicado, de hecho, una de las salas, nuestra sala, la sala hermana en Puerto Montt. Tenemos un trabajo, pero nos faltan contenidos de largometraje. En realidad los contenidos están más por cortometrajes para infantiles que largometraje en Chile, que también estamos al debe y es interesante verlo en los números que no podamos tener una plataforma de cine chileno. El área infantil, que no la tengamos, nos habla muy mal de nuestro futuro cinematográfico, la verdad, porque estos públicos son los que van a consumir en un futuro nuestras películas. La Cineteca hace este programa Escuela al Cine, que lo está replicando
De hecho, hay formadores, hacen todo un curso para formadores para estas escuelas del cine, entonces invitan a los profesores de distintos colegios a lo largo de Chile a formarse para crear los cineclubes escolares. Entonces es una gran iniciativa que ojalá se replicara en otros territorios o que otros territorios llegaran a la Cineteca para poder trabajarlo. Es súper importante lo que decís de que no nos olvidemos de nuestras infancias, porque aunque no estoy de acuerdo con mostrar contenido antes de los 7 años, ya que creo que la formación parte cuando ya los niños puedan estar frente a una pantalla. Te presto Selkie, la película que hice yo. Te la presto. La dimos varias veces en sala, de hecho, así que sí. No te habías enterado, Fernando, No, no, sí, yo creo que se ha enterado. Sí, fue en la época que trabajábamos. No, gran película. ¿Alguien quisiera hacer por allá? Hola, me quedé con algo que reflexionó Dominique respecto de que los cineastas estaban haciendo muchas películas para los cineastas y tal vez no pensando en el público. No lo dijiste literalmente así, pero esa fue la idea. ¿Cómo se puede hacer cargo la industria a partir de instancias como esta o con una reflexión más práctica respecto de esa reflexión? ¿Cómo se puede hacer cargo la industria? ¿O crees tú que se podría hacer? Es que yo creo que primero pensemos que las películas las hacemos por una intuición, por algo que nos nace de una idea, o sea, yo creo que vamos por las políticas públicas más que por la industria, de poder generar espacios, o sea, partiendo por los espacios de conversación, pero también de invertir dinero en el marketing, como dices tú, y en la exhibición, y que los directores... ¿El director a qué está dispuesto? ¿Está dispuesto a que vean sus películas o a hacerse millonario, no sé, o hacerse famoso en el rubro? Tengo la sensación como que nosotros hacemos las películas para nosotros y es lo que nos pasó un poco con el apruebo y el rechazo. Seguíamos hablando entre nuestro 38%. Y nos dimos cuenta que éramos un pequeño universo en donde no teníamos la conversación hacia afuera. Siento un poco que en el cine pasa un poco lo mismo. Seguimos hablando entre nosotros, en vez de empezar a mirar hacia otros lados. Y también tiene que ver con la industria. Dejemos de mirar y enfocarnos en los festivales, que está maravilloso y es un aprendizaje. Y un aprendizaje para uno como persona ver este medio. Pero ¿a quién estamos haciéndole las películas? O sea, las estamos haciendo porque queremos, pero para que las vea quién. Entonces, son muchas conversaciones quizás para un panel. Si puedo agregar, o sea, creo que es importante, ustedes realizadores, que siempre tengan en cuenta por qué y para qué están haciendo la película. Creo que en ese sentido, y lo voy a traer antes, creo que necesitamos también diversificar y desmitificar la idea de éxito en el cine, porque por la mayor parte nos sigue vendiendo esta industria que estamos categorizando, que el éxito es que te tome X o Y festival, tomarte la foto en el step and repeat. Eso es lo que nos ven en la idea de éxito. Entonces creo que siempre, para ustedes realizadores, siempre es de utilidad. Bueno, ¿para qué? Y realmente hay miles de maneras para que uno se está en una película. Pero creo que hay que ser transparente y honesto con uno mismo, precisamente porque es lo que nos va a llevar a navegar precisamente las decisiones. Y otra cosa que yo estoy sugiriendo mucho a los equipos de trabajo, defiendo mucho obviamente la creación artística y hay que acobijar y proteger esa parte. Pero sí el productor, la productora, los equipos de producción, desde el principio tienen que ir detectando a quién le puede interesar esto. Sobre todo porque hay una parte maravillosa del mundo del cine, que son procesos muy largos. Ante todo que es tan inmediato, los proyectos, el cine se lleva su tiempo y eso en general le beneficia al cine. Pero también hay mucho tiempo muerto. Siempre cito a un director guatemalteco, Andrés Rodríguez, director de que se llama Rosa, dice que el cine es la industria de la espera. Uno postula y espera, uno filma y espera, uno edita y espera. Hay mucho tiempo muerto en estos 3, 5, 8 años y creo que ese tiempo muerto se puede aprovechar, ustedes como realizadores pueden aprovechar para ir buscando los aliados naturales de la película. Porque creo que el gran problema es, se enfoca tanto en la producción que ya se busca el público ya cuando está terminada. Y nada más para terminar la idea, yo también creo que tenemos muchísimos aliados fuera del mundo del cine. Parte del artículo es decir, yo abogo porque necesitamos sacar las películas del mundo del cine, porque tenemos muchos aliados fuera del mundo del cine, pero no nos damos el tiempo para buscar esos aliados. Solo buscamos aliados entre nosotros mismos y hay cantidad de instancias públicos, organizaciones que mueren por conectar con el cine, porque también el cine es una muy buena herramienta para muchas otras
actividades, disciplinas. Entonces, creo que ahí para mí hay mucho del embollo, cómo aprovechar el tiempo al máximo, pero también cambiando las rutas. Yo ahí quiero reforzar una sola cosa y aquí voy a dejar de ser moderadora un minuto porque también me toca ser productora y productora de documentales, de películas más de autor, ¿no? Entonces también tengo una visión sobre aquello y yo difiero un poco no sé si difiero, pero veo una diferencia en el momento en que hay que buscar los públicos. Más que el momento, porque sí estoy muy de acuerdo con que hay que hacerlo desde el principio, difiero de quién es el que tiene que buscar esos públicos. En particular, a mí como productora me interesa que no sea mi director. O sea, el director tiene que concentrarse en crear su obra. Me parece a mí que si yo le exijo hacerse cargo de esa pregunta, está perdiendo cierta libertad narrativa, que por lo menos a mí no me interesa que pierda. Soy yo la que se tiene que hacer esa pregunta desde el principio, ¿no? Yo en conjunto a otros, a distribuidores, exhibidores, públicos, etcétera. Entonces quería como hacer ese punto. Y también quería, como para ir cerrando ya, yo creo que efectivamente tenemos que pensar en hacer estrategias bien holísticas. ¿Ya? Aquí no hay una sola cosa que modificar y hay hartos paradigmas que a lo menos movilizar. No sé si vamos a ser capaces de romperlos y crear otros, pero sí de movilizarlos un poco. Hoy día se está empezando a conversar, por ejemplo, hasta dónde, qué lógica tiene esto de las premier, que a mí ya me da risa porque ya falta que exista la premier barrial nomás. Entonces, tu película está primeramente prohibida en todas partes. Y va liberándose de prohibiciones territoriales y tiene una lógica eso, pero la lógica, o sea, ¿cuál es el interés que está detrás de eso? No tengo una respuesta, pero sí sé que eso ya es una pregunta que nos estamos haciendo, como la lógica de las premier. También esto que mencionabas tú, Carlos, de pertenecer a un modelo que tiene tantos interlocutores, que tiene tantos intermediarios. El agente, el distribuidor, el exhibidor, el vendedor, y que también uno se siente medio abrumado porque efectivamente las películas no tienen fronteras, tienen que ir a todo el mundo. No sé cómo podría yo hacerla llegar a un país tan lejano a mi territorio, ¿no? Y pareciera ser solo posible a través de uno y el uno a través del otro, etcétera. Pero ahí también hay algo que nos tenemos que preguntar, como ¿por qué tenemos tantos intermediarios, ¿no? Y por último, para cerrar y pedirles que hagan como una última reflexión, es que yo creo que tenemos que pensar en experiencias más integrales, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué en las salas de cine no por qué hay tanto interés solo en los estrenos? Si vamos acumulando, las películas se van acumulando, y pareciera ser que tienen como solo dos vidas, como la pantalla, como estreno, y luego como un espacio secundario cuando no es estreno. ¿Por qué no podría volver a la pantalla una película? Entonces yo creo que efectivamente, si bien no vamos a romper paradigmas, sí tendríamos que atrevernos a experimentar un poquitito más, o sea, no solo pedirles a nuestros directores o directoras que experimenten, sino nosotros como distribuidores, productores, exhibidores, atrevernos a experimentar un poquitito más. Entonces, en función de esta marco, me gustaría una última reflexión de cada uno para ir cerrando. No sé si quieres partir tú, Florencia, a lo mejor. Yo sí creo, o sea, como que hay veces como que uno dice, ¿para qué hacemos las películas? Y creo que desde el inicio tanto el director como el productor tienen que tenerlo claro de, bueno, quiero hacer dinero, quiero contar mi historia, quiero llevar mucha gente a las salas de cine, quiero estar en un festival, porque todos tenemos intereses distintos que nos mueven. Y coincido con Carlos que a veces tenemos como esta noción del éxito que para cada uno es distinto. Hay directores o productores que quieren estar en plataformas porque es el monopolio de hoy en día y quieren eso, y hay otros directores que quieren esa validación de los pares, que lo podemos cuestionar o no, pero es un interés y así se funciona la industria, como decís, el estreno en tal festival u otro, y
desde los cabros que están estudiando cine, ven los festivales, incluso estar acá en Valdivia es un privilegio para muchos y es un deseo. Entonces también es parte de lo que un director quiere. Y después está en esto el tema del público, y el público que también hay prejuicios. A veces uno muestra una película, tiene una conversación y la gente, el espectador es mucho más inteligente o atento de lo que uno a veces piensa, y también hay gustos personales y experiencias que nos atraviesan, y formación cultural y acceso, que no es lo mismo alguien que tiene acceso a la cultura, que tiene una formación, que alguien que no. Entonces, todas esas barreras es un trabajo, pero creo que el tema es buscar soluciones creativas y pensar fuera de la caja y decir, bueno, esta película es para plataforma, esta película va a estar, no sé, en YouTube, esta película va a estar en cineclubes, o lo mismo, voy a hacer una retrospectiva de tal, y quizás la película se mostró hace 5 años atrás y tuvo 10 personas en la sala, y hoy en día, como esta película ha sido redescubierta, puede tener otra vida. Entonces, al final, es ser creativos en todo lo que hacemos, hacerlo con cariño, porque igual requiere un marketing y algo, y a veces hay financiamiento para la difusión y hay veces que no, y ahí uno tiene que ser creativo, porque también las redes sociales no es suficiente. Entonces el boca a boca o la asociación de la junta de vecinos, un afiche, ¿qué es? Como que también yo me pregunto eso, porque tenemos una fantasía de un marketing que es, si yo no voy a recuperar esa inversión, ¿por qué voy a hacer la misma campaña que una película que sí va a llevar millones de personas a las salas? O sea, millones, digo, miles de espectadores. Si mi película es chiquitita y yo desde el inicio sé que mi público va a ser más reducido, es ilógico que pensar que voy a tener una misma campaña de difusión, porque yo o sea, también es como una economía. O sea, si yo no voy a recuperar esa inversión, la sala no va a recuperar esa inversión, ¿por qué lo estoy haciendo? Quizás entonces también estos otros espacios alternativos son una vía para las películas que tienen una finalidad más autoral o independiente, y creo que tienen que coexistir con las películas que son más masivas y que tienen ese deseo de contar historias en formatos que todos conocemos y que son los mismos desde los griegos que inventaron la narrativa clásica. Entonces, estamos acostumbrados a ciertos relatos. Salirse del relato implica innovar y ser mucho, mucho, mucho más creativos para llegar a una audiencia que no va a ser masiva. Y eso también hay que saberlo. No todas las películas son para todo el mundo. Y esa idea de éxito de que, bueno, no saquémonos eso, también saquémonos del festival y que todos apuntemos a estrenar en los mismos festivales, no es el fin del mundo no estrenar un festival clase A. También esos festivales se mueven por temas de industria y negocios que salen de lo creativo también. Entonces, yo creo que uno tiene que ser realista y optimista, como que también saber en el medio cómo funciona y no ser naif en eso. Entonces, estas conversaciones sirven mucho como para entender, porque yo entiendo que la sala tiene una necesidad de autofinanciarse, autosustentarse. Entonces, también no todas las películas van a caber en ese sistema. Y tenemos que ser claros de saber que si no es ese espacio, bueno, habrá otro, y si no, será en una plataforma digital o en otras alternativas. Pero tenemos que armar esos ecosistemas, pensarnos, relacionarnos con otros espacios como educativos, la academia, las otras artes. Como dijo Carlos también, el cine es el arte de nuestro tiempo, y todos hoy nacemos con un celular donde vemos lenguaje audiovisual. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje vemos? Súper acelerado, que es TikTok. Entonces también usemos como desde las aulas. Hoy en día un documental es mucho más fácil de acceder, que los cabros no leen, quizás ven en una película, una pieza y pueden acceder. Entonces, ¿qué piezas hacemos? Ahí volvemos a trabajar como por las infancias, que es la puerta de entrada. Como que si no tenemos ese acceso a la cultura, no vamos a poder generar estos ecosistemas, porque eso es lo que tenemos que generar. Espacios donde quepamos todos, con todos nuestros intereses y diversidades, y eso creo. Salieron muchísimos temas. Voy a tratar de aterrizar 2 o 3 ideas. Bueno, más rápido. De eso de los estrenos en festivales, yo lo leo como, para mí es un dejo del patriarcado, es perder la virginidad. ¿Con quién te vas a acostar? Y luego ya te puedes acostar con los demás, ¿no? ¿Quién te valida como tal, no? Pero pensando en eso, porque es algo anacrónico ya, ¿no? Habrá que repensarlo de otras maneras. Creo en el licenso. También creo que es importante pelear por muchas visiones, por diversificar. O sea, una sola manera de ver el cine
no es para todos. Hay tanta producción tan diferente, tantos públicos, que sí es importante pelear por, por el disenso y la diversificación. Ahora bien, también creo que tenemos muchos puntos en común. Como decías, no subestimar a las audiencias, empoderarlas. Creo que también le ponemos mucha presión a los públicos. La película no la vio nadie, es que el público no le interesa, el público es ignorante. No, es que no se las hacemos fáciles, ¿no? Y también falta mucha información. También creo que hay que ver el marketing como falta de información. O sea, hay públicos, hay películas que tienen su público ya orgánico, está ahí, pero la gente que le puede interesar ni se entera. Entonces también creo que más que de marketing, a veces es mero problema de información. Y otra cosa nada más también para redondear la idea de éxitos, una vez que también replanteemos cada uno cuál es nuestra idea de éxito, por qué y para qué, y uno crear sus metas, también creo que es importante crear nuestros propios métricos de éxito. Porque también creo que ahí está, siempre estamos esperando la validación de fuera, o los métricos del cine también están anclados a anacronismos, a cuánta gente la vio y cuánta taquilla se hizo. Creo que hay muchas otras relevancias y para cerrar, en Latinoamérica somos tremendamente exitosos. En los últimos en este siglo nos convertimos en una potencia mundial cinematográfica, pero la cosa es que no tenemos las herramientas suficientes para entender toda esta grandeza cinematográfica que hemos creado, porque el modelo, otra vez, es importado y arcaico. Entonces creo que es muy buena oportunidad para repensar, y no nada más para las películas que vienen, hay que revisitar, y también para mí hay otros temas que tan importantes como archivos. Se están perdiendo muchas películas que se hicieron hace 5 o 10 años, fueron validadas o no. Es importante que ustedes, cineastas, sepan archivar sus películas, porque si no fueron validadas en el momento, quizá en 5 o 10 años se pueden recuperar, pero si no existen archivos es un caso perdido. Entonces también en este quiebre, este cambio histórico de tecnologías, es importante también hablar de archivos. Entonces hay muchos temas, creo que se mezclan, pero sí creo que podemos hablar del vaso medio lleno, porque para los que empezamos nuestra carrera en los 90s, es la noche y el día. O sea, hay que también ver y celebrar todo lo que hemos construido. O sea, no dar por hecho lo que está allá. O sea, ver todo lo que hemos construido y a partir de eso ver cómo se puede mejorar y maximizar y crecer. Y tenemos un buen problema. Tenemos las películas y tenemos a los públicos. Entonces, en lugar ya de pensar tanto en los festivales, de la distribución, ¿verdad?, de cómo complacer a los intermediarios, es cómo llegarles a los públicos. Y eso es más, creo que es una tarea más fácil que tratar de descifrar todo ese sistema que está colapsando. Para cerrar con una reflexión más bien positiva. Yo creo que en Chile nunca ha existido una industria del cine, existe una industria del audiovisual. Y básicamente el sistema se sostiene con la producción, se ha sostenido hasta ahora con la producción de 8 tipos de contenido, ya sea publicidad, sean contenidos de televisión, y toda esa otra producción está súper deprimida hoy en día, que ha afectado a la producción, al sector. Pero creo que hoy en día, por primera vez, la industria del cine puede ser sustentable. No ha sido sustentable porque efectivamente el cine chileno, venimos de una época muy monopolizada por la distribución, las multisalas y todo eso. Pero hoy en día yo creo que es posible acceder a audiencias globales enormes y hacer que las producciones que uno haga sean sustentables. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si queremos seguir desarrollando el cine chileno, es importante que los realizadores no solo hagan una ópera prima, es importante que hagan su segunda, su tercera, su cuarta película. Y lo que le ha pasado un poco al cine es que el cine se ha convertido como en una especie casi de viaje estudio, así como, o sea, como año sabático en el sentido laboral, y después de hacer la primera película tenés que buscarte algo que te dé ingresos, digamos. Y ahí es donde se hace súper difícil tener continuidad haciendo cine. Y hoy en día este nuevo como mercado que apareció para la industria del cine, yo creo que nos da nuevas posibilidades de dedicarnos a hacer cine exclusivamente. Entonces, yo en ese sentido soy optimista. Creo que hay grandes desafíos, sobre todo los desafíos que tienen mis colegas acá con el tema del cine presencial, pero también hay grandes oportunidades. No, para terminar, nosotros siempre estamos invitando a salas no nos quedamos como, tenemos distintas variedades de salas, de 400 butacas, 200, salas de 20, salas que no tienen DCP, somos un universo.
y nuestro fin es poder llegar a la mayor cantidad de territorios posible, así que es la labor, siempre tratando de ser lo más profesionales, porque podemos poner una cortina, una sábana y proyectar, o sea, ahí partimos todos en los cineclubes, partimos en un subterráneo nosotros, por ejemplo. Y estamos tratando, nosotros tenemos el manual de gestión de la red de salas, en donde tenemos los ejemplos de la sala, cómo empezar tu sala y poder llegar a profesionalizar este trabajo y poder llegar a que el público pueda ver la película y ese director esté feliz de haber proyectado en esa sala porque se escucha bien, se ve bien y hay una experiencia en sala agradable. Porque si no me la quedo en mi casa viéndola en la tele, que se escucha bien, se ve bien y estoy cómodo. Así que nuestra tarea también es, bueno, a través del manual de gestión que trajimos algunos para compartir, de poder mostrarles cómo estamos haciendo el trabajo en la red, de poder llegar a más salas y nos vemos en el cine. Para mí siempre ha sido esa frase. Así que gracias. Muchas gracias. Yo me quedo también con lo positivo. Yo creo que todos hemos sido súper positivos en mirar hacia adelante. Y me quedo con algunas cosas que cada uno de ustedes ha dicho, pero como para ir cerrando, creo que es súper importante diferenciar las experiencias, ¿no? Como una cosa es ir al cine, otra cosa es ver una película en una plataforma, y creo que implican estrategias distintas, caminos distintos. No tenemos por qué pensar en una u otra cosa en forma como rival. Y bueno, Ian, aquí en el festival justamente tenemos espacios para que esos directores que hacen su primera película puedan hacer su segunda. Hemos incluso detectado muchas veces que es mucho más difícil hacer la segunda que la primera, y por eso los estamos acompañando en Cine Chileno del Futuro, ¿no? Intentamos en este festival mirar también de una manera holística lo que tiene que ver con nuestra cinematografía. Con esto cierro este conversatorio. Quiero agradecerles a todos y a todas por la presencia y sobre todo pedir un aplauso a nuestro panel y muchas gracias por acompañarme.